Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Estamos una vez más con la doctora Lilia. Muchas gracias por venir, Lilia. Y pues hoy vamos a hablar de un tema súper importante que es la anatomía de la mujer. Y vamos a iniciar con las tres primeras etapas del desarrollo de una mujer, que es la niñez, la pubertad y la adolescencia. Entonces, comenzamos. Bueno, claro que sí. Bueno, hablar de anatomía, como hablábamos en el tema anterior, la ocasión anterior, y bueno, gracias por la invitación. Hablábamos de esta parte orgánica, de los órganos sexuales externos, en sí, la vulva. Muchas veces escuchábamos esta palabra, ¿no? De tu cosita, la palomita, como desde este miedo, lávate bien ahí, ¿no? Ay. El tesorito, o palabras un poco vulgares, toscas, ¿no? Rudas. Y había quienes ahora de manera muy así como inteligente y propia, tu vagina, sin saber que finalmente la vagina es interna. Y cuando hablamos de vulva, les da miedo, les da así como, no se oye bonito, pero es el nombre correcto, ¿sí? Porque no ponemos otro sobrenombre a las manos, a la cabeza, no, es vulva, es la vulva. Entonces vamos a pasar una imagen que me parece muy didáctica, en donde se visualizan los labios mayores, los labios menores, el capuchón del clítoris, el introito vaginal, la uretra, que es por donde orinamos, y es muy importante cuando separamos labios menores de labios mayores, porque si nos vamos a la niñez y la higiene en esta etapa tan importante, pues resulta que a muchas mamás cuando una bebé es pequeña le da miedo limpiarla, Sí. No sé, lo que estábamos platicando la vez anterior, ¿recuerdas? Sí, me acuerdo. Y en lo personal a mí me pasó que cuando mis hermanas estaban chiquitas y me tocaba cambiarles el pañal, ¿sabes qué? Me daba mucho miedo porque yo sentía que las iba a lastimar, y entonces ya no quería como hacerles, como limpiarlas o así, porque me daba mucho miedo pues lastimarlas, ¿no? Entonces, pues sí, me imagino que en algunas personas también puede ser. Sí, sobre todo con mamás primerizas, esta primera etapa de encontrarse con una bebé cuyos labios menores pudieran estar congestionados cuando son recién nacidas y las mamás son primerizas, hay mucho temor, mucha sorpresa, inclusive, y aquí voy a comentar lo que sucede, puede haber un primer sangrado. Okay. No sé si tú estabas enterada de esta situación, por esta cuestión hormonal. El endometrio en una niña pequeña recién nacida, a los 2-3 días se desprende y baja un sangrado de la vagina. Muchas mamás llegan con su bebé espantadas, muy preocupadas, pensando, la lastimé, le hicieron algo. Y no, es un proceso hormonal, pero que es importante que sepan que se da en estos casos. Perdón, una pregunta. ¿Y a partir de qué punto puedes determinar que no es normal el sangrado? Es muy escaso, acompañado de moco. Son rastros de sangre, no es una hemorragia como tal. Ni un sangrado que puede empapar. Solamente son moco y sangre, hilos de sangre. Sí, obviamente, te comento, también los labios menores son están tan inflamados que se salen de los mayores y muchas mamás se espantan o se preocupan creyendo que así va a ser. No, con el tiempo los labios mayores se van creciendo y van tapando en algunos casos. Sí, hay que recordar que la anatomía de las mujeres es muy diferente. Igual durante el proceso de crecimiento puede ser que los labios menores sean tan grandes que rebasen a los propios mayores o que por el tono de piel sean muy morenitos o que parezcan como, yo le llamo pétalos de flores diferentes. Esta es la característica porque en verdad somos diferentes. ¿Y sabes cuál creo que es el principal, no sé si problema, pero sí es como muy complicado el autoobservarnos? Tener como esa capacidad de saber cómo somos, ¿no? Porque estamos acostumbradas a vernos al espejo y saber la cara, el cabello, los ojos, qué me gusta, qué no me gusta, que si ya se me sale la lonja, ¿no? Si ya subí de peso, y lo que sea. Pero en el sentido de revisarnos la vagina, la vulva, no sé, hacer como una exploración, yo creo que es algo que se nos complica todavía mucho. Yo creo que muy pocas niñas lo han hecho
o pocas mujeres o adolescentes, a menos de que algo les cause escozor, dolor, picazón, entonces se atreven a verse. Y cuando lo hacen por primera vez, a veces se sorprenden, ¿sí? Yo creo, o yo invitaría sobre todo en estas diferentes etapas, de que las niñas pequeñas tienen derecho de conocerse, tomar un espejo y observarse. Pero dime, ¿qué mamá le dice a su hija, a ver, vamos a ver, a que te veas, a que te conozcas? No es, no pasa. No, parece que es una zona como prohibida, ¿no? Que no ve, está ahí, pero... Así es. Tú hablabas de esta sensación de qué va a pasar si yo limpio a mi hermanita o en el caso de las madres, a sus pequeñas. Les da tanto miedo o lo hacen tan mal que a veces con el mismo pañal, porque yo lo he visto, con el mismo pañal y de manera incorrecta, que es de atrás hacia adelante, con el riesgo de arrastrar materia fecal de la zona perianal hacia la entrada de la vagina y hacia la uretra, con el riesgo de que estas bacterias pasen a las vías urinarias. Y después una infección del demonio. Así es, e infecciones de vías urinarias. Y pocas veces se les enseña a las niñas y a las adultas la forma correcta. A lo mejor podríamos decir, pero no, a mí sí me dijeron, pero años antes, donde no se tocaban estos temas, pues agarrar el papel higiénico y de atrás hacia adelante. Y como te decía, separando el labio mayor del labio menor, se junta una masa que se llama esmegma. Es una masita que llega, si no se lava correctamente y se queda acumulada días o semanas, a tener un olor muy desagradable. Muy desagradable, porque no nada más es una sustancia que es producto de glándulas sebáceas, sino que se acumula cuando ya la mujer menstrua, sangre, algunas bacterias de la piel, residuos de orina y residuos de materia fecal cuando no se lavan correctamente. Suena increíble, pero hay quienes no se limpian correctamente. ¿Sabes qué? Siento que también tiene que ver como mucho miedo a tocarte, ¿no? Como me da Por miedo. eso. Sí, entonces nada más medio lavo, medio me limpio y no tengo como la curiosidad sí, ¿no? La necesidad de limpiarme de manera correcta. Fíjate que suena increíble, pero aún hay mujeres que se siguen bañando con ropa interior. Porque fueron educadas así. Entonces tomaban, no sé si el estropajo o algo así, o sea, por encima, o sea, metían sus manos en su ropa interior y así. Entonces se enjuagaban y se vestían con la toalla puesta y se ponían entre el brasier y la ropa interior. Imagínate, ¿no? Como desde el pecado de tocarse, de verse. Suena increíble, pero imagínate en qué... Pues sí, increíble. Educadas. Y no, porque yo me acuerdo que hasta no hace mucho yo me vestía así, o sea, aunque estuviera sola, ¿no? Con la toalla y tapando. Sí, tapándome. No, no puedo hacer consciente en qué momento lo dejé de hacer. No recuerdo, perdón. Pero sí lo hacía. Sí lo hacía. Digo, igual no de una manera consciente, pero sí había como un trasfondo, supongo, de cierta pena, ¿no? Porque qué necesidad de ponerme la toalla, ¿no? Taparme. Entonces, pues todavía lo traemos arrastrando. Bueno, pues esto sería como esta parte de la higiene en pequeñas y de qué manera, siendo niñas, no nos enseñan a hacernos el aseo de manera correcta. Pues, pensar en pubertad y adolescencia, que se considera que son sinónimos, no, son diferentes los términos. Pubertad viene del latín, significa cubrirse de vello a nivel del pubis. Y si recordamos dónde está el pubis, el vello púbico, entonces esa es como esta parte que tiene que ver también con aspectos anatómicos y fisiológicos, ya que las hormonas inician su proceso en hombres y en mujeres. En las mujeres empieza a haber cambios, ¿no? Sí, sobre todo en 3 etapas en la niña. La primera es telarca, la segunda es pubarca y la tercera es la menarca. Telarca se refiere al crecimiento de la glándula mamaria, pubarca al vello púbico, y la tercera, y ya es cuando ya inicia sí el proceso fisiológico de ovulación y menstruación, la menarca, la primera menstruación. ¿Y aproximadamente a qué edades se da el proceso de menstruación? Respiro
profundo. Ok, si les preguntáramos a las abuelas, por ejemplo, ellas dirían, a los 15 ya era grande, ya me había juntado y todavía no menstruaba. Inclusive se dice que precisamente por esto se hicieron las fiestas de 15 años, porque era la edad aproximada, ¿no? En que las mujeres menstruaban. Entonces, en alguna, más o menos de las mujeres de mi generación para acá, pues los 13, 12 años, y mujeres que ahorita están alrededor de los 30 años, dicen sí, a los 11, a los 12 años. Actualmente tenemos pequeñas que desde los 10 años están menstruando, pequeñitas que a los 8 ya empezaron con pelarga pública, 8 o 9 años ya tienen botón mamario. Híjole, voy a meter en un problema, pero lo tengo que decir. Existen factores, sobre todo la alimentación. La alimentación como, a ver. Sí, en mujeres que cursan con desnutrición es poco probable, en el caso de las niñas, que pasen a esta etapa de su desarrollo, sobre todo cuando tienen bajo peso. ¿Por qué digo que voy a tener un problema? Sí. Bueno, va a haber mucho debate, a lo mejor no tengo exactamente esas pruebas científicas, pero muchos pediatras, por ejemplo, cuando canalizamos a una pequeña que a los 5 o 6 años ya tiene crecimiento mamario. 5 o 6 años. Sí. Lo primero que les prohíbe es los lácteos y la carne de pollo, sobre todo la piel. No digo marcas, pero durante algunos meses atrás había un producto lácteo que decía, y nuestras vacas no son inyectadas con hormona de crecimiento. Y yo decía, ¿por qué lo escriben? ¿Será que acaso antes sí lo hacían? U otras empresas sí lo hacían, o sea, ¿por qué tener que justificar algo? Sí, ¿no? sí. Entonces, y una vez que estos pediatras dan estas indicaciones, pues este crecimiento empieza a cesar. Entonces existe esa hipótesis, llamémoslo hipótesis. ¿Por qué? Porque no es algo que me conste, es algo de lo cual se sabe, pero así como no, es que las hormonas, nuestras hormonas nos permiten un sano desarrollo y son necesarias, no son malas, pero cuando se dan de manera excesiva por estos alimentos que ya están modificados, puede ser que en algunas personas vayan a crear este desarrollo precoz y en otras no. Sí, cuestiones familiares, de alimentación. Sí, yo he visto en algunos documentales, ¿no? O sea, que es tanta la necesidad de producción. Ese es el motivo. No, que sí. Entonces tienen que hacer que los pollos engorden, que las vacas estén dando leche continuamente, cuando supongo, no estoy segura, pero se da como un proceso similar, es decir, que las vacas den leche en un proceso similar como las mujeres, ¿no? Sí. Cuando están embarazadas y dan a luz un becerrito que succiona, pero acá no. Pero yo he visto que están constantemente generando leche. Así es. Sí, entonces, bueno, pues a lo mejor creo discusión o polémica, pero yo creo que la propuesta es esto, ¿no? Exponer estas posibilidades. Estábamos hablando de la pubertad y me decías que tiene que ver con los cambios físicos, con los cambios biológicos, tanto de niños como de niñas. Pero la adolescencia, entonces, ¿ahí a qué nos referimos? Ok. La adolescencia es realmente un proceso social. Ok. Sí. Sabemos que existen eternos adolescentes de 40 años. Sí. Sí, tiene mucho que ver con estos aspectos sociales, ¿sí? Obviamente es muy importante los factores anatómicos y fisiológicos, pero en el caso de la adolescencia, ¿qué ocurre alrededor de esta etapa? Porque hay cambios emocionales, esta rebeldía, rezongar de algunos chicos, la búsqueda por la identidad, exacto, ¿no? Y de pronto yo soy darketo, soy emo, soy... Sí, o por ejemplo, esta cuestión que hablábamos de los 15 años, ¿no? Entonces sí es más un constructor social.
Obviamente, pues también es una etapa muy difícil para muchos chicos, para muchas chicas, porque una de las situaciones que ocurren en su cuerpo es que no cubre las expectativas de los prototipos ideales. Y esto es terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque hay chicas que ahorita siendo muy pequeñas dicen, yo ya no quiero 15 años, yo quiero que me operen las boobies porque estoy plana. O yo quiero tener la piel blanca porque anuncian en la televisión que entonces me tengo que poner un desodorante para aclarar mis axilas. Yo soy morenita, claro que voy a tener axilas oscuras. O sea, esta cuestión de no estar conforme con su cuerpo. Hay una situación también muy difícil que es el acné. El acné puede llegar a deprimir a los chicos o a las chicas. Sí. Ajá. Y más cuando todavía se decía, es que seguramente se masturba y por eso tiene granos en la cara. Pues imagínate qué terrible, ¿no? Que se cree que esa situación es la causante del acné o las prohibiciones. No comas chocolates, que seguramente, y pues no. Tú sabes que escuché en mi familia lo contrario. O sea, que si no tienes una pareja sexual, entonces tienes acné. De verdad. Ah, okay. En mi familia está como ese mito todavía. Bueno, pues qué padre. No quiero tener acné. No, sí, pero más como esta otra parte, fíjate que es más como común que se diga esto, sí. Y bueno, en el caso de descubrir estas sensaciones, en los chicos los sueños húmedos y en las chicas su autoerotismo, es una etapa tan importante. Nosotros promovemos mucho el autoerotismo, porque creemos que es una etapa en la que las chicas pueden reconocerse, estimularse y saber qué les gusta. Sí. Para que si llegan a tener una pareja o un encuentro, ellas sean las que guíen a los chicos y que expresen su sentir, su gusto, ¿no? Sí, yo creo que también en esta etapa, y tú me has de corregir si no, se empieza a dar también como el explorarte erótica y efectivamente con el otro, ¿no? Y entonces si me gusta un hombre, si me gusta una mujer, si soy mujer, sí, y entonces empiezas también como a esta edad, como empezar a preguntarte, ¿no? Sí, y ahorita pensar que también no es como esta cuestión de verlo como un pecado, sino como una oportunidad de descubrimiento. O sea, antes también era, híjole, es que me besé con mi mejor amiga, ya estoy mal, iban y lo confesaban, ¿no? Entonces, pues eras una pervertida y cómo se te ocurre. Pero ahora saber que puede ser parte de esta preferencia sexual de la que hablábamos, y a lo mejor puede ser que yo decido ser heterosexual, pero si en un momento de mi adolescencia hubo esta sensación de que me gustaba mi mejor amiga, pues qué padre, que lo expresen, lo experimenten. Si les gusta este camino, adelante. Y si no, pues seguir como descubriendo, ¿no? Lo que les gusta y lo que no les gusta. Okay. Y bueno, pues siguiendo como en este tema del cuidado y la exploración, pues sí está muy fuerte, ¿no? Porque muchos no nos conocemos, ¿no? Y entonces llegamos a confundir partes del cuerpo, y yo había escuchado en algún momento que en los libros de medicina, creo que fue con Miguel, que no se tenía contemplado muchas partes de la mujer, ¿no? Entre ellas el clítoris. Sí, en anatomía, bueno, realmente en medicina, el área de órganos sexuales, aparato reproductor, y actualmente nos llama la atención porque decimos aparato reproductor, ¿qué pasa con quienes no se quieren reproducir? Por ejemplo, ¿no? Y se veía en pues al estudiar como esta parte de la carrera de medicina, solamente se veían las patologías. O sea, era estudiar anatomía, estudiar fisiología, y venían todas las enfermedades. Okay. Pero para nada se tocaba el tema del placer o el erotismo, para nada. Todo eran enfermedades de transmisión sexual, enfermedades genitourinarias, embarazo, ¿no? Y ya, para de contar. Para nada tiene algo que ver con la descripción, por ejemplo, del clítoris, que es un órgano que su única función es el placer. Sí. Bueno, pues vamos a pasar una imagen, espero que les guste, porque también nos llama mucho la atención que hay quienes no conocen esta zona, pero sobre todo desde esta castración de no te toques. Es malo, es pecado. Y sobre todo si hay niñas pequeñas que, por ejemplo, al frotarse, al rozarse con la pelota, con el muñequito de peluche, sintieron bonito y lo hacen de manera
pues si te gusta algo lo haces repetidas veces. Sí, además no tienes como toda esta carga, ¿no? Cuando eres chiquito, entonces. Si hay algunos papás, tíos, hermanos que se dan cuenta, la primera reacción es o el golpe, el regaño, y le quitan el objeto y la regañan, ¿no? Entonces, pues la propuesta es de que si descubrimos o nos damos cuenta de que una pequeña descubrió, dejarlo. No es que los niños pequeños sean unos pervertidos. ¿Se acuerdan que hablábamos de sexualidad? Y que decíamos que es algo inherente, vive con nosotros durante toda nuestra etapa, desde pequeños hasta ancianos y hasta que morimos, ¿no? Entonces no es de que una vieja, un viejo rabo verde, un niño precoz, no, vive en nosotros, es una necesidad, es una sensación, y en el caso del estímulo, lo ideal es dejarlo, permitirlo. Puede ser que si se le prohíba, se le golpee, se le pegue, entonces sí se vuelve una obsesión. Ajá, entonces esto sí es importante. Genera como cierta culpa, ¿no? También. Ansiedad, Sí, y entonces ansiedad. se hace escondidas. Ajá, y después ya se hace para cubrir el miedo, el enojo, entonces ya se hace con un objetivo que no es el placer. Ok. Y entonces, ¿qué tal opinas tú de que, bueno, si un niño quiere explorarse y erotizarse, lo haga a lo mejor un momento en donde él, pues no sé, tenga un espacio, a lo mejor su cuarto, a lo mejor, okay. Sí, porque bueno, si estamos en la fiesta y la nena está frotándose con el cojín, pues igual y no hacer un escándalo, ¿no? Pero sí, los niños son muy inteligentes, hablar con ellos, darle, ¿sabes qué? Te vamos a dar una media horita de que estés en tu habitación, juega a lo que tú gustes, a lo que tú quieras, ¿no? Okay. Sí, y si se les da este tiempo, ellos poco a poco lo van a ir aislando en cuanto a tiempo. Puede ser que llegue una edad en que ya no lo sientan tan necesario y cuando venga la adolescencia se descubran, pero ahora con más emociones. Okay. Con toda esta descarga hormonal que puede permitir el placer hasta llegar al orgasmo. Ajá. Pero volvemos a lo mismo, desde el conocimiento de su cuerpo, qué les gusta, qué no les gusta. ¿Y el clítoris nos puedes explicar cómo es? Ok, vamos a pasar unas imágenes, se las compartimos. Y bueno, pues la anatomía, no nada más ese botón sensible con muchas terminaciones nerviosas, miles, se habla, no me equivoco, más de 8,000, porque tiene dos ramas, que están, como decíamos, no nada más es la puntita del iceberg, es todo aquello que rodea la parte de los labios mayores y la entrada de la vagina. Por eso muchas mujeres tienen más sensación en el tercio externo, por las terminaciones nerviosas de la vagina. El introito vaginal es el más sensible. Ajá. Entonces, también es cierto que, ¿no? Sí, que no es como un botón que hay que tocar así, o sea, porque eso duele, es como querer picar el ojo. No. El ojo tiene muchas terminaciones nerviosas y que si algo le pasa, inclusive es molesto. Entonces nuestra propuesta es que haya un frote, sobre todo a nivel de capuchón de clítoris, porque el capuchón de clítoris es también muy hermoso, que también tiene que tener mucha higiene, sobre todo. Y que si hay caricias, que si hay masajito erótico, se aproveche y que sea sobre de él, no directo. Y bueno, yo creo que esto es individual. Cada chica sabrá si es de manera directa o frotando de manera un poco más externa o interna, y con vibración, tocamiento o frotamiento. Pero es la forma en cómo se puede sentir. Yo creo que tenemos esta oportunidad de conocernos y si fuimos educadas de una forma, pues también castrante, pues no importa la edad. Hay mujeres que hasta los 30, 40 años se conocen y deciden dejar atrás todos estos miedos y descubrirse y experimentar placer a partir del autoconocimiento. Entonces, pues es la invitación. Sí. Pues yo quiero agradecerles a todos por estar presentes en el canal, agradecer mucho a Lilia por estos temas súper importantes que nos viene a presentar. Ya tenemos otros temas súper interesantes, ¿no? La próxima sesión vamos a hablar sobre menstruación y copa menstrual, que es un tema como súper nuevo y necesario también. Innecesario. Entonces, pues vamos a estar como trabajando esos temas
Y pues nada, como decía mi amiga Lilia, hacerles la invitación a todos ustedes de conocer nuestro cuerpo, ¿no? Si eres hombre, si eres mujer, explorarte, y que eso también pues nos va a ayudar no solamente a tener un mejor placer sexual, sino una mejor salud. Sí, sobre todo volvemos a la higiene, el autoconocimiento y sobre todo al placer. Tenemos derecho al placer. Y pues muchas gracias, no olviden darle like, suscribirse y pues debatir acerca de estos temas, ¿no? Comentar, entonces pues los esperamos. Bye.